Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por aquí, du copyright déjame darte una gran bienvenida y decirte que es en el lugar correcto si te gustan las historias que te sacan una sonrisa, o si simplemente quieres un ratito de diversión superíndice 3N y cotilleo. Para los que ya estuvieron suscritos, gracias de corazón superíndice 3N por estar siempre aquí, son lo mejor de lo mejor. Hoy tenemos un tema candente, un tema que seguro los va a tener pegados a la pantalla de principio a fin. Vamos a hablar de amor, de pasión superíndice 3N, de esos romances que parecen sacados de una telenovela, y de CEU superíndice 3mo. A veces el amor puede ser una fuerza imparable, casi un huracán N exacto. Vamos a hablar de Kerem y de Hande, y de todo el revuelo que han causado sus palabras. No se imaginan la cantidad de mensajes que he recibido. Pregunto, dome mi opinión superíndice 3N, pidió copyright, dome que hable de este tema. Y como ustedes son mi prioridad, pues aquí estoy, lista para desmenuzarlo todo. Asu que prepun rense un cafecito, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, y no se olviden de darle al voto superíndice 3N de suscribirse si aún no lo han hecho, porque esto se va a poner buenísimo. Vamos a ello. Bueno, empecemos por el principio. Todos sabemos que la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande ha sido como una montaña más menos rusa, ¿verdad? Un día los vemos felices y enamorados, al otro parece que el mundo se va a acabar. Y luego de repente otra vez el amor como si nada hubiera pasado. Es una historia que nos tiene a todos al borde del asiento, y claro, cuando Kerem sale a decir explota, y nuestro amor es imparable, pues imaginen el revuelo. Yo desde mi humilde posición superíndice 3N de observadora, he intentado recopilar la mayor cantidad de información superíndice 3N posible, porque esta historia tiene muchos matices. Primero que todo es importante entender el contexto. Kerem y Hande son figuras públicas, esto viene constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans, y eso, evidentemente, pone una presión superíndice 3N adicional a cualquier relación superíndice 3N. Imaginen que cada discusión superíndice 3N, cada gesto, cada palabra es analizado con lupa. No es fácil para nadie y creo que es importante tenerlo en cuenta antes de juzgar cualquier situación superíndice 3N. Pero volviendo al tema central, la frase Kerem explota, es fuerte, es una declaración superíndice 3N que no podemos dejar pasar por alto. ¿Qué copyright significa realmente? Bueno, yo creo que vamos de ese ayud de un simple enfado. Siento que es una reacción superíndice 3N a toda esa presión superíndice 3N de la que hablo, vamos, a todos esos rumores, a esas críticas, a esos comentarios malintencionados que muchas veces inundan las redes sociales. Es como si Kerem estuviera diciendo ya basta, no voy a permitir que la opinión superíndice 3N pública controle mi relación superíndice 3N. Y luego cuando aún más menos Hande no la avergüenzo, dejando claro que no se esconde, que estuvo orgulloso de su amor por Hande, y que no le importa lo que digan los demás. Es una declaración superíndice 3N de intenciones muy poderosa, ¿no creen? Y ese nuestro amor es imparable, bueno, eso es como una película romántica en toda regla. Es decir, con diéresis copyright L afirmando que pase lo que pase, su amor por Hande es ese fuerte que cualquier obstáculo. Y a ver, seamos sinceros, todos queremos creer en ese tipo de amor. Pero claro, no todo es tan simple como parece. Siempre hay dos caras de la moneda, y aunque la declaración superíndice 3N de Kerem es muy romántica y nos hace suspirar a muchos, también copyright N ha generado mucha controversia. Algunos lo ven como una muestra de valentía, como un hombre que defiende su amor a capa y espada. Otros, en cambio, lo ven como una actitud un poco impulsiva, como si estuviera intentando acallar a los críticos con una frase rimbombante. Y como siempre la verdad, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Yo creo que Kerem siendo sincero, que realmente siente ese amor imparable por Hande, pero también copyright N creo que es una persona apasionada, que reacciona de forma visceral ante las injusticias. Y en este caso seguramente ha sentido que estaban atacando su relación superíndice 3N y su amor, y ha decidido salir a defenderlo con uñas y dientes. Ahora bien, vamos a analizar las reacciones de Hande. Hasta el momento ella ha mantenido un perfil muy discreto, no ha hecho grandes declaraciones públicas como Kerem. Y esto por supuesto ha llevado a especulaciones de todo tipo. Hay quienes dicen que ella estuvo de acuerdo con Kerem, que también copyright N siente esa pasión superíndice 3N y ese amor imparable,
pero prefiere no mostrarlo de forma tan abierta. Otros, sin embargo, piensan que Kizu ese es tu copyright incu superíndice 3 moda con la situación superíndice 3n, que no le guste que Kerem exponga su relación superíndice 3n de esa forma. Y también copyright en esto, ne los que aseguran que todo esto es una estrategia de marketing, que buscan generar mood ese atención superíndice 3n medio tica a su alrededor. En fin, opiniones hay para todos los gustos. Pero si analizamos un poco el carácter de Ande, creo que es mood ese propensa a mantener un perfil bajo, a no hacer grandes declaraciones, a dejar que su relación superíndice 3n fluya de forma mood ese natural. Y es que esa es otra cosa que creo que es importante destacar. Cada persona vive el amor de forma diferente. Algunos son mood ese efusivos, mood ese expresivos, como Kerem, que no duda en declarar su amor a los cuatro vientos. Otros, en cambio, son mood ese reservados, mood ese cautelosos como Ande, que prefiere mantener su vida privada un poco mood ese alejada del ojo público. Y ninguna de las dos formas es mejor o peor, simplemente son diferentes. Lo importante es que haya un respeto mutuo dentro de la relación superíndice 3n, y que ambas personas se sientan CEU superíndice 3 modas con la forma en que se expresa el amor. Y Kizu ese, se sea uno de los grandes desafíos para Kerem y Ande, encontrar un equilibrio entre la necesidad de Kerem de expresar su amor de forma abierta, y la preferencia de Ande de mantener su vida privada mood ese discreta. Pero mood ese ayudo de todo esto, hay una cosa que me parece evidente, hay amor. Ya sea imparable o mood ese reservado, o mood ese apasionado, hay una conexión superíndice 3n entre ellos que es innegable. Y eso es lo que realmente importa, ¿no creen? Que se quieran, que se apoyen, que se hagan felices el uno al otro. Porque al final el amor es eso, es un sentimiento que nos impulsa a ser mejores personas, que nos da alegría, que nos hace son más menos ar. Y en el caso de Kerem y Ande creo que ese amor es muy visible, aunque a veces lo veamos en forma de palabras apasionadas, y otras veces en forma de gestos mood ese silenciosos. Lo que su es tú claro es que su historia sigue generando interu copyright ese, sigue generando pasiones, y sigue siendo una de las mood ese comentadas en el mundo del entretenimiento. Y es que es inevitable, el amor siempre nos fascina. Nos gusta ver historias de amor, nos gusta saber CEU superíndice 3 mo viven el amor los de mood ese, nos gusta son más menos ar con ese amor ideal. Y en el caso de Kerem y Ande su relación superíndice 3n se ha convertido en una especie de telenovela de la vida real, con todos los ingredientes para mantenernos enganchados, pasión superíndice 3n, drama, momentos dulces, momentos amargos, y una gran dosis de incertidumbre. Y creo que en parte, eso es lo que hace que su historia sea tan atractiva. No sabemos qué copyright va a pasar, no sabemos si su amor es realmente imparable como dice Kerem, o si tiene que enfrentar nuevos obstáculos en el camino. Pero de lo que estamos seguros es que su historia no nos dejará indiferentes. Ahora bien, quiero hablar un poco sobre la repercusión superíndice 3n que ha tenido todo esto en las redes sociales. Porque ya sabemos CEU superíndice 3 mo funciona este mundo, cualquier cosa que digan o hagan las celebridades, se convierte inmediatamente en tendencia en las redes. Y en este caso, la frase de Kerem nuestro amor es imparable, ha sido objeto de miles de comentarios, de miles de reacciones, de memes, de debates. Hay fans que se han mostrado totalmente a favor de la declaración superíndice 3n, que aplauden la valentua de Kerem y que creen en su amor con todas sus fuerzas. Otros, en cambio, se han mostrado mood ese críticos, que ven la declaración superíndice 3n como una simple fachada, como una forma de generar mood ese ruido medio tico. Y luego estudene los que simplemente se divierten con toda la situación superíndice 3n, que crean memes y que hacen bromas sobre el tema. Y es que al final las redes sociales son un reflejo de la sociedad, y cada persona reacciona a su manera ante cualquier noticia o acontecimiento. Pero volviendo al tema central del vídeo, creo que es importante no caer en extremos, no idealizar la relación superíndice 3n de Kerem y Ande, pero tampoco juzgarla de forma severa. Son personas como cualquier otra, con sus virtudes y sus defectos, con sus miedos y sus ilusiones. Y como cualquier relación superíndice 3n, la suya también copyright n tendrá sus momentos buenos y sus momentos malos, sus momentos de pasión superíndice 3n y sus momentos de tensión superíndice 3n. Lo importante es que ellos sean felices juntos, que se respeten, que se apoyen, y que construyan una relación superíndice 3n sana y duradera.
Y si eso ocurre, no importa si su amor es imparable o no, lo importante es que sea verdadero, que sea autocopyrightico, que sea un amor que les haga crecer como personas. Y es que al final, eso es lo que todos buscamos en el amor, ¿verdad? Un compa o más menos héroe de vida que nos haga sentir completos, que nos impulse a ser mejores, y que nos ame tal y como somos. Y ahora, después copyright S de esta larga reflexión superíndice 3N sobre el amor de Kerem y Ande, quiero dejar claro que esta es solo mi opinión superíndice 3N personal. No pretendo tener la verdad absoluta, simplemente estoy compartiendo con ustedes mis reflexiones y mis conclusiones sobre este tema tan interesante. Y como siempre me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que el amor de Kerem y Ande es realmente imparable? ¿O creen que es una simple declaración superíndice 3N impulsiva? ¿Qué copyright opinan sobre la forma en que cada uno expresa su amor? Me encantaría leer sus comentarios y sus opiniones, porque al final, este es un espacio para compartir ideas y para enriquecernos con las diferentes perspectivas. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle al botón superíndice 3N de me gusta. Su apoyo es muy importante para mí, y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Y también copyright N me gustaría animarlos a que sigan compartiendo este vídeo con sus amigos y familiares, porque creo que es un tema que a todos nos puede interesar. Y no se olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, porque aquí encontrarán siempre temas interesantes, conversaciones amenas y mucha diversión superíndice 3N. Me encanta tenerlos como parte de esta comunidad, y estoy muy agradecida por todo su apoyo y por todo su cariño más menos o. Y bueno, con esto me despido por hoy, pero no se preocupen porque pronto volveremos con Mood S vídeos y con Mood S temas interesantes. Así que es tu copyright N atentos y no se pierdan ninguna de mis superíndice 3 y más publicaciones. Les mando un abrazo enorme y muchas gracias por estar siempre au. Así que recapitulando un poco, hoy hemos hablado de la explosiva declaración superíndice 3N de Kerem sobre su amor imparable por Ande, analizando el contexto, las posibles motivaciones de True S de sus palabras y las reacciones que ha generado. Hemos visto CU superíndice 3 mo cada uno vive el amor de forma diferente, y CU superíndice 3 mo las redes sociales amplifican cualquier noticia o acontecimiento. Hemos concluido que lo importante es que haya un respeto mutuo dentro de la relación superíndice 3N, y que lo fundamental es que ellos sean felices juntos. Y sobre todo hemos reflexionado sobre CU superíndice 3 mo nos fascina el amor, CU superíndice 3 mo nos gusta ver historias románticas, y CU superíndice 3 mo nos proyectamos en las relaciones de los DEMU S. Y como siempre quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por quedarse hasta el final del vídeo, por dedicarme su tiempo y su atención superíndice 3N. Significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. De verdad que son los mejores. Les recuerdo que me encanta leer sus comentarios y sus opiniones, así que no duden en compartir sus ideas conmigo. Me gusta mucho crear una comunidad en la que podamos debatir y aprender juntos. Así que los animo a que comenten sobre todo lo que hemos hablado hoy, sobre Kerem, sobre Ande, sobre el amor, y sobre cualquier otra cosa que se les ocurra. Y por supuesto si tienen alguna sugerencia sobre temas que les gustaría que tratara en superíndice 3 vídeos, no duden en acu copyright melo saber. Siempre estoy abierta a escuchar sus ideas y a crear contenido que realmente les interese. Y antes de despedirme, quiero hacer un llamado a la acción superíndice 3N. Si les ha gustado este vídeo por favor, denle al botón superíndice 3N de me gusta, y compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no se han suscrito al canal, los animo a que lo hagan ahora mismo. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más publicaciones. Y además suscribiu copyright no se forman parte de esta maravillosa comunidad que estamos construyendo juntos. Así que no lo piensen y denle al botón superíndice 3N de suscribirse, es totalmente gratis y no se arrepentirán. Y una vez muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, y recuerden sean felices.